Muy buenas noches, amigos, hermanos. Gracias por acompañar una vez más. Mi nombre es Francisco Jiménez y hoy continuamos nuestra lección número 15 que trata acerca de la revelación de Dios dada a través de Moisés al pueblo de Israel y al mismo tiempo cómo el pueblo ha reaccionado, cómo ha respondido ante esa revelación que Dios ha encomendado a Moisés, ¿verdad? Y a través de él al pueblo. En Dios había rescatado al pueblo del dominio de Egipto, lo rescató a través de muchos milagros, prodigios, y cuando ya estuvo en el desierto, y de hecho que en ese proceso Dios los acompañó, nunca los abandonó, les protegía, les proveía lo que necesitaban, alimento, en el maná, codorniz, etcétera. Y más adelante él, a través de Moisés, en el monte Sinaí le da el conjunto de órdenes, esa ley, a través de Moisés, ¿verdad? Y ocurrió esto. Dios salvó a su pueblo y luego le ha dado esas instrucciones. Por lo tanto, y aquí viene esta declaración, que Israel debe amar a Dios y ese amor debe ser demostrado en gratitud, en agradecimiento por haberlo salvado. Por lo tanto, esa obediencia es una demostración de gratitud y podemos decir de amor a nuestro Dios. Y eso es lo que nos hace recordar entonces esta primera presentación. Estamos nosotros estudiando en una serie de eventos que están relacionadas entre sí y cada vez nos aproximamos a la cruz, ¿verdad? Ese momento donde Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Según nuestra guía o cronología, estamos avanzando. Habíamos ya desarrollado la creación, la caída, Génesis capítulo 3, donde se introdujo el pecado, las consecuencias del pecado. ¿Verdad? El hombre perdió esa comunión, esa relación que tenía antes con el Padre Celestial, con el Dios creador del universo. Por supuesto, hubo también personas que han escuchado el mensaje de Dios, así como Abraham, cuando Dios lo llamó, él obedeció. Llamó a Abraham y a través de Abraham una familia, una nación que sería su representante aquí en la tierra para preservar su mensaje y ese mensaje será transmitido a todos, ¿verdad? Sabemos que esa bendición llegó a nosotros a través de la persona de Cristo. Ok, entonces tenemos la ley y en esta ocasión la revelación, incluso cómo reaccionó el pueblo ante esa ordenanza, por así decirlo, ¿verdad? Lo que quiero resaltar en este cuadro es que el mal tendrá un final, porque lo que Dios desea es el bien y no el mal. El mal será confinado. Un día habrá este juicio y todos aquellos que han recibido por la fe a Jesús, que han creído en Él como su único Salvador, esos nombres están escritos en el libro de la vida. Y los que no, los que han rechazado, fueron lanzados al lago de fuego. Y los que recibieron a Jesús por fe tienen esa nueva esperanza, cielo nuevo y tierra nueva. Ese es el mensaje que nosotros entendemos que la Biblia nos deja, que compartimos, y es nuestro deseo que otros puedan conocer a Jesucristo, porque es el único medio para llegar a Dios, al Dios, al único Dios verdadero, al Dios de la creación, al Dios de la Biblia. Entendemos que Dios se ha revelado a través de la palabra y Él ha dejado instrucciones a través de la escritura. Esto es ya en relación a lo que ha dejado al pueblo de Israel a través de Moisés. Hablamos del libro de la ley. Recordemos que Moisés fue el autor de los 5 primeros libros, guiados por Dios, por supuesto, inspirado por Dios. Génesis, que nos habla del inicio, Éxodo, la salida, Levítico, la ley. Luego tenemos Números, que es el censo, y después Deuteronomio, que es una repetición de la ley. Esta ley entregada a Moisés, recordemos que fue escrita, había copia de esa ley, era como un contrato y todo contrato debe tener una copia y esa copia debía ser guardada.
una copia íntegra del contrato para Dios y una copia íntegra de contrato para el pueblo de Israel. Este contrato se guardaba dentro del tabernáculo, ¿sí? Que contenía esa copia de la ley almacenada entonces en el templo, una copia íntegra del contrato para Dios y esa copia íntegra para el pueblo de Israel almacenada en su templo. Por supuesto, al hablar de copia estamos hablando del mismo contenido en ambas tablas, que no había variación. ¿Qué hacían con esto? ¿Verdad? Cada 7 años ese libro era leído ante todos. ¿Para qué? Para que esa nueva generación pueda conocer acerca de lo que Dios ha establecido, acerca de las maravillas que Dios había hecho y que ellos debían seguir ese camino, el camino establecido por Dios. ¿No? Recordemos que en la palabra de Dios es... vamos a decir, es viva y es eficaz y entendemos que son inspiradas en sus originales, ¿verdad? En el hebreo, en el arameo, el griego que se escribió en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En ese idioma. Entonces Dios habló verbalmente a Moisés. Moisés oyó de forma audible y plasmó esas palabras en esa tabla, ¿verdad? Y Dios mismo había inspirado. Dios se encargó de que cada palabra escrita tenga esa seguridad y esa validez que se está transmitiendo su mensaje. Ese mensaje de un Dios infinito, sus pensamientos expresados en un lenguaje para comunicar al hombre, este hombre que tiene sus limitaciones, ¿verdad? El hombre cuyo pensamiento es finito ante la majestad de Dios. Dios es comparado, vamos a decir, mejor dicho, es incomparable. Como decía el salmista, es insondable. Muchas veces nosotros queremos, somos como esos vasos que queremos comprender lo inmenso del océano y nos llenamos con tan poca agua. Sin embargo, Dios es inmenso, inmensamente grande, pero aún así Él se dignó en hacernos llegar su mensaje, este mensaje a la humanidad. Recordemos que la revelación fue dada a determinadas personas en determinadas localidades y este es el plan que Dios mismo ha establecido, ¿verdad? Ese mensaje cuando hablaba directamente con Adán y Eva, después con Abraham y así sucesivamente, fue escrita y luego debía ser recordada. Sería recordada, o sea que primero la revelación y después la recordación. A través de eventos, ceremonias, como los panes sin levadura, que hacían recordar a la Pascua. La Pascua es la fiesta que celebran los judíos, recordando lo que Dios había hecho cuando los libró de mano de los egipcios. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, ellos tenían que cubrir con la sangre de un cordero los postes, de manera que cuando pasaba el ángel de Jehová, pasaba por alto y obviamente no moría el primogénito. Sin embargo, en las casas que no tenían esta cobertura, había consecuencia y la consecuencia era la muerte. Y esta es figura de lo que es Jesucristo para nosotros, ¿verdad? Porque Jesucristo es el Cordero que derramó su sangre y esa sangre nos limpia de todo pecado. Y Dios nos mira en la persona de Cristo. Nos mira y somos limpios de nuestros pecados a través de la obra redentora. Este mensaje, obviamente, los padres tenían que transmitir a sus hijos. Y ese es el patrón de Dios que encontramos en la Escritura. Es el patrón de la educación de Dios. Interesante, ¿verdad? Los padres creyentes enseñan diligentemente a sus hijos sobre Dios, ¿verdad? Los padres creyentes enseñan diligentemente sobre Dios a sus nietos, ¿verdad? Los hijos, los nietos, y ese mensaje era preservado de esa manera. Qué lindo es recordar esto y que nosotros como padres podamos también transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, acerca de lo que Dios hizo y de qué manera nos rescató, de qué manera nos salvó, de qué manera nos libró. Siempre teniendo en cuenta
su palabra como guía, como norma de fe y conducta. Los judíos celebraban tanto en primavera y en otoño, eran fiestas que tenían relación con algo que había ocurrido. La Pascua, esto lo encontramos en Levítico 23, panes sin levadura. Levítico 23 también, en la primera cosecha, ¿sí? La semana o Pentecostés, 50 días después de la primera cosecha, ¿sí? Esto en el mes de Nisan, dentro del calendario judío. Y en otoño celebraban las trompetas, el Día del Perdón, o más conocido como Yom Kippur, em, la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas, ¿sí? Y eso encontramos en Levítico 23. Cuando ellos participaban de esto, recordaban lo que Dios había hecho con ellos. Así como en la Pascua, y cada uno tiene su mensaje. Interesante que hoy en día la iglesia también tiene una fiesta, una celebración. ¿Y cuál es esa celebración? Participamos del pan y participamos del jugo de la vid. El pan representa el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Y ese jugo de la vid representa su sangre, esa sangre que nos limpia de todo pecado, esa sangre derramada en la cruz para perdón de pecados, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Y esto que hacemos no es un invento de algún pastor, a un líder religioso, no. El mismo Señor Jesucristo dijo: haced esto en memoria de mí hasta el día que yo vuelva. Entonces, cada vez que participamos de los símbolos del pan y del jugo de la vid, recordamos la muerte de Cristo, y no solamente la muerte de Cristo, no solamente su resurrección, no solamente su ascensión, sino que también recordamos su pronta venida. Al participar de esto, estamos dando un mensaje a la comunidad, estamos dando un mensaje a nuestros hijos, ¿verdad? De que Jesús vive y reina por los siglos, que Él venció la muerte, que Él venció al pecado, que Él venció a Satanás, y que en Jesús tenemos esa esperanza, esperanza que no perece. En Jesús tenemos redención y vida eterna, ¿verdad? En Jesús somos más que vencedores. Amén. Qué interesante. Y por supuesto, en aquel tiempo los profetas anunciaban el mensaje de Dios a los israelitas. Pero ojo, ya en aquel tiempo habían falsos profetas. Y ahí tenía Israel la tarea de saber si realmente esta persona que me habla en nombre de Dios, o si será que está solamente inventando cosas. Entonces ellos podían examinar el mensaje, escuchar el mensaje y luego decir: ¿cómo yo sé si esta persona está hablando en nombre de Dios? Entonces la Biblia registra de que si no se hace lo que el profeta dice, obviamente no viene de Dios. Pero en el caso de que se haga realidad, no necesariamente significa que esté viniendo de Dios. Era necesario pasar por otro filtro, ¿sí? No solamente que se cumpla, sino que también esto, que es sumamente importante, que debe tener concordancia con la profecía, debe tener concordancia con lo que Dios ya había anunciado anteriormente. Si ese milagro concuerda con la palabra de Dios, entonces el profeta es verdadero. Pero caso contrario, si ese milagro no está acorde a lo que la Biblia enseña, entonces es un falso, ¿verdad? Nosotros no podemos agregar, no podemos quitar de lo que Dios ya había revelado. Por eso cuando usted escucha un mensaje, preste mucha atención si el contenido de ese mensaje es bíblico, si el contenido de ese mensaje es escritural o simplemente es una opinión o una postura de esa persona. Por eso es importante estudiar la escritura, leer la Biblia, analizar la Biblia, y Dios nos fortalece, ¿verdad? Y esa fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aquí vemos cómo Dios ha trabajado y sigue trabajando en el sentido de hacer prevalecer su mensaje. Él había llamado a Abraham para que saliera de su tierra, salir de esa cultura pagana,
a través de Abraham formar una familia, ¿sí? La de Jacob, que se convierte en esa nación de Israel, en donde se registra su palabra y obviamente a través de ellos anunciar ese mensaje. Ellos tenían la misión de comunicar el mensaje de Dios a esa cultura pagana que se había alejado de Dios. Entonces, Dios reveló al hombre ese mensaje y ese mensaje, esa palabra es inspirada por Dios. Muchas cosas que Dios reveló no se registraron en las escrituras, pero hay algunas que sí, o que están registradas en la escritura. Solo lo que Dios eligió registrar se convirtió en escritura. El canon sería como esa vara, o sea, para que esté incluido dentro debe ser verdad, debe ser acorde a lo que ya dijo antes o lo que dijo después, debe estar en perfecta armonía. No hay una contradicción, ¿sí? No hay una contradicción. La Biblia se explica a sí misma. La Biblia es la revelación de Dios, escrita, preservada y canonizada. Entonces, este es el registro que nosotros tenemos de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y justamente el libro de Apocalipsis que nos habla de eventos futuros, mayormente, el nombre de Apocalipsis significa revelación, ¿verdad? Dios muestra lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia, donde ya no hay maldad, ya no hay pecado y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, no habrá más dolor. El Señor prepara ese lugar y es más, Él dijo en San Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El contexto del capítulo 14 de San Juan es cuando Él se estaba despidiendo, por así decirlo, de sus seguidores, de sus discípulos. Y Él decía, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No dice en la casa de mi Padre habrá. No dice que se está construyendo. Y ojo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es una afirmación, ¿sí? Si así no fuere, o sea, si no fuere de esa manera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces entendemos que ese lugar ya fue preparado, porque Jesús cumple su palabra, Él ha prometido y Él ha cumplido. Así como la escritura se ha cumplido fielmente. Incluso 700 años antes, Isaías ya había profetizado de la muerte de Jesucristo, su entrega, ¿verdad? Ese sacrificio, ¿verdad? En Isaías 53 leemos claramente que él fue entregado como cordero, fue llevado al matadero. Interesante. Entonces tenemos el registro de la palabra de Dios, esa revelación específica, esa revelación especial, porque a través de la Biblia encontramos esa guía, el alimento para nuestra alma. Y a través de ella hemos visto ya estos contratos, ¿verdad? Que Dios tuvo con la humanidad. Cuando vino el diluvio, ¿verdad? Hubo un contrato con Noé, que ya no habría un diluvio universal. Por lo tanto, él firmó ese contrato con la señal del arco iris. ¿Sí? Ya este contrato era incondicional, no dependía del hombre, si se portaba bien o si se portaba mal, Dios prometió y Dios cumple. Luego el contrato con Abraham, también el contrato con Moisés, en el sentido de establecer esa escritura, esa ley para el pueblo de Israel. Entonces el hombre no puede, no debe ni agregar ni quitar porciones de la escritura. Entonces tenemos que tener la Biblia y la recomendación es estudiarla íntegramente, ¿verdad? De Génesis a Apocalipsis para conocer el pensamiento de Dios, el plan de Dios, así como hemos visto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sus planes son de bien y no de mal, ¿verdad? Dios nos ama, Dios desea lo mejor para nosotros.
es que nosotros no le buscamos a Dios, ¿verdad? Nosotros nos hemos apartado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Nos hemos apartado, nos hemos separado de Él, le hemos dado nuestra espalda al Señor. ¿Sí? Y la Biblia dice en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado de la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No hay otra manera. La Biblia dice en Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entendemos que solamente a través de Jesucristo tenemos esa salvación. Entonces la palabra de Dios inspirada está en el canon de las Escrituras, pero si no es inspirado, no está en el canon de las Escrituras. ¿Cuándo sería no inspirado? Cuando la misma palabra revela falencias, errores o verdades que vamos a decir que no, vamos a decir que, mejor dicho, hechos que no están registrados en la escritura o que no concuerdan con las escrituras. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, las que tenemos, y nosotros no podemos agregar y no podemos quitar nada de lo que Dios había revelado. ¿Sí? El Espíritu Santo nos ayuda a entender. La obra del Espíritu Santo es la iluminación para entender la palabra revelada. Entonces, los profetas registraron el mensaje de Dios, ¿sí?, a lo largo de la escritura, y ese mensaje se ha preservado. Y llegó un momento que el canon se ha cerrado. Por eso decíamos, no podemos agregar, no podemos quitar. Lo que los profetas escribieron concordaba con la palabra de Dios registrada, ¿verdad? La palabra de Dios registrada. Y viceversa, lo que se dijo después concuerda con lo que se dijo al principio, o lo que se dijo al principio concuerda con lo que se dijo después. No, no hay contradicción. ¿Sí? Vemos esto como un cuadro para entender mejor que primero sucedió esto. Dios convirtió a Israel en una nación. Y luego sucedió esto. Dios le ha dado la ley. Entonces la ley es la que prima, por lo tanto Israel queda bajo la autoridad de la ley. Mm, Israel debe obedecer esa ley. De la misma forma, la iglesia, ¿sí?, fue edificada por Dios. Luego sucedió esto, ¿verdad? Se completó la escritura, entonces la iglesia queda bajo la autoridad de la Biblia. La iglesia debe obedecer la Biblia. Y la Biblia no es de interpretación privada. Cualquier persona que tenga el Espíritu de Dios, cualquier persona que tenga el deseo de conocer a Dios, lo conocerá a través de su palabra. Si realmente busca a Dios, lo conocerá a través de la escritura, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hace poco estuvimos estudiando en la congregación el estudio acerca de la iglesia. La iglesia es el término latino del término eclesia, que viene del griego, que viene de dos vocablos, ¿verdad? Ex significa de adentro para afuera, y en eclesia viene del verbo carleo, que es llamar o llamado. Entonces la idea es llamados de para. Por lo tanto, Jesús llama a su iglesia para ser su representante, para anunciar el mensaje, ese mensaje contenido en la escritura, contenido en su palabra. El mensaje de amor, el mensaje de perdón, el mensaje del evangelio. Y obviamente tenemos que vivir ese mensaje, compartir ese mensaje para que otros también puedan tener la oportunidad de creer. Recordemos, hermanos, que nosotros no podemos convertir a las personas. Yo puedo compartir mi fe a las personas, pero Dios es el que va a obrar en la persona para salvación. Yo no puedo obligar a una persona. Yo puedo compartir mi fe y la persona va a escuchar, y será su decisión en recibir o rechazar.
Será su decisión creer o no creer en ese mensaje. Lo que corresponde a la iglesia es obedecer el mandato. ¿Cuál es el mandato? El mandato que Jesús ha encomendado, que ese mensaje debe ser anunciado a todo el mundo, a toda criatura, ¿sí? Id y hacer discípulos a todas las naciones, y la iglesia tiene esa responsabilidad de compartir el mensaje, de anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? Y no solo eso, sino también discipulando, bautizando, y hacer esto hasta el final, ¿verdad? Porque el Señor está con nosotros. Llegamos hasta aquí la última vez mencionando que la fe bíblica requiere contenido. O sea, nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe, vamos a decir, sin contenido, sin fundamento, sino por el contrario, nuestra fe está depositada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es la fuente de sabiduría. En ella encontramos ese mensaje de cómo nosotros hemos tenido esa salvación. Entonces la fe bíblica requiere contenido y nuestra fe está depositada en la persona de Cristo, porque Cristo es real, ¿verdad? Él vino a este mundo, Él murió, Él resucitó y hoy está a la diestra del Padre y Él ofrece salvación y vida eterna. Y aquí me gustaría preguntarle a usted que me está escuchando, ¿usted ya recibió a Jesús como Salvador? Y si es así, gracias a Dios, ¿verdad? Usted es hijo de Dios. Entonces debe andar así como la Escritura nos enseña cómo debemos andar, ¿sí? En Efesios encontramos cómo debemos andar, desde el capítulo 4 en adelante, en cuanto a nuestro vocabulario, ¿sí? En cuanto a nuestro carácter, en cuanto a cómo debemos tratar a los demás, ¿sí? Interesante. Debemos andar en amor, debemos andar como hijos de Dios, ¿verdad? Como luz, como de día. Tenemos que andar en dependencia de su palabra, en dependencia de su espíritu. Ahora, si no has recibido a Jesús, quizás hoy es una oportunidad que Dios le está dando para recibir a Jesús por la fe. La fe, no una fe ciega, ¿sí? No una fe sin contenido, sin fundamentos, sino una fe bíblica, una fe depositada en la persona de Cristo, ¿sí? Recordemos que lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros. ¿Por qué? Porque es don, que significa regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, sino somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero no es una fe depositada en nuestro intelecto o en nuestra propia capacidad financiera, o una fe depositada en una estructura o en una iglesia o en alguna persona en particular, sino la fe depositada en Jesús. Esa es la fe bíblica, es la fe que nos salva, ¿sí? No hay otra manera, solamente a través de Jesús. Y lo último, esta estructura que vemos aquí en este costado, ¿sí? Es la estructura que Dios mismo había dejado. Tenemos a Dios que ha instruido a sus siervos, ¿verdad? A Moisés y a Aarón. A Aarón y Moisés como líderes deben obedecer a Dios, ¿verdad? Y ellos instruyen a los ancianos, y obviamente los ancianos deben de obedecer a Moisés. Y estos ancianos instruyen al pueblo y este pueblo debe obedecer a los ancianos. Y esa es la estructura de autoridad que vemos, ¿verdad? Dios ha instruido a Moisés y Aarón y esto a su vez a los ancianos y a su vez al pueblo. Entonces el pueblo debía obedecer a los ancianos a los líderes y los líderes, por supuesto, al Señor, ¿verdad? Y ¿cuál es la estructura que los israelitas han mostrado, verdad? Ellos, según lo que leímos anteriormente, el pueblo, cuando ya no veía a Moisés, se acercó a Aarón y le dice a Aarón
que, bueno, ya Moisés ya no viene, entonces haznos dioses, ¿verdad? Literalmente, haznos dioses. Ellos le propusieron algo a Aarón y Aarón, en vez de obedecer a la instrucción del Señor, obedece la voz del pueblo, ignorando la voz de Dios, ¿verdad? Ignorando la voz de su líder. Y es un poco triste cómo termina esa historia, ¿verdad? En vez de que ellos obedezcan al Señor, sirvan al Señor, ellos han escuchado la voz del pueblo, ignorando lo que Dios había establecido. Ojalá que no sea nuestro caso, que estemos ignorando lo que Dios había establecido, ¿verdad? Ese orden, recordando de cómo iglesia somos miembros de ese cuerpo, no podemos separar, ¿verdad? La cabeza del cuerpo. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades, ¿verdad? Y velar por el buen funcionamiento en el sentido de que cada uno debe hacer lo que está a su disposición y a lo que Dios le había llamado, o nos ha llamado, ¿verdad? Así que hasta aquí llegamos por hoy. Le agradezco mucho su atención. Esta serie está disponible, usted puede descargar gratuitamente en los estudios, las explicaciones, el PowerPoint. Lo puede estudiar en su casa, con su familia, en un grupo de adolescentes, jóvenes, ¿por qué no en la iglesia? Para conocer acerca de los planes de Dios, el pensamiento de Dios. Así que por mi parte le agradezco mucho, que Dios le bendiga y nos estaremos encontrando en un próximo video nuevamente. Muchas gracias, bendiciones, hasta luego, chao, chao.